¿Qué tal? Buenas noches a todos, buenas noches a todas. Bienvenidos al webinar de esta noche. Es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente en esta noche con este webinar dentro del ciclo de actividades de difusión y divulgación de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia en Pequeñas Especies de la Federación Canófila Mexicana. Y bueno, pues esta noche vamos a tener un tema bastante interesante que pues hemos tenido noticias desafortunadas en las últimas semanas. El webinar de esta noche se intitula Rabia, Generalidades y Epidemiología y lo llevará a cabo la doctora Nidia Arechiga Ceballos, a quien le doy la más cordial bienvenida. Buenas noches, doctora. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, doctora. Pues bueno, voy a platicarles un poquito de la trayectoria de la doctora Nidia. Ella es bióloga mexicana de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra y doctora en Ciencias Químico-Biológicas por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Ha sido investigadora invitada en diversas instituciones como la Universidad Texas A&M, el Instituto Pasteur en París, Francia, y el CDC de Atlanta, en Georgia. Realizó su estancia postdoctoral en la Unidad de Aislamiento y Detección Viral del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III en Madrid, España, en donde descubrió una nueva especie de virus, el Leida bat lyssavirus, primo hermano del virus de la rabia. Es autora de 49 artículos científicos en revistas, 2 capítulos de libros científicos, 4 libros de texto para enseñanza de las ciencias a nivel básico y medio básico. Fue Premio Nacional de Periodismo y Divulgación de la Ciencia en el 2012. Es miembro de la Red Mexicana de Virología y de la Sociedad Latinoamericana de Ecología de Vectores. Es cofundadora de Canán por la Vida Silvestre y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Como pueden ver, la doctora tiene una amplia trayectoria en la investigación de, pues, sobre todo de las cuestiones virales de los microorganismos, bueno, más bien de los virus en general, en vida silvestre y con una amplia formación en epidemiología. Así que, pues, démosle la bienvenida a la doctora. Doctora, pues, puedes comenzar con tu presentación. Recuerden a todo el público tener sus micrófonos y cámaras apagadas. Vamos a dar un tiempo al final de la presentación para preguntas, para dudas o incluso comentarios o hacer una breve discusión. Si quieren ir anotando sus preguntas en el chat, está abierto para todos ustedes y al final le damos lectura. Muchas gracias, doctora. Bienvenida nuevamente y pues adelante, el foro es todo tuyo. Hola, pues buenas noches. Gracias a todos los que se conectaron, a pesar de que ya es un poco tarde, que noctámbulos son rabiosos, trabajan con murciélagos. Bueno, primero que nada quiero agradecer muchísimo a mi amigo entrañable de muchísimos años, al doctor Samuel Serrano, que fue quien me hizo esta invitación por parte de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Federación Canófila Mexicana y por supuesto al doctor Efraín Soto por organizar este webinar en donde primero que nada quiero hacer 2 aclaraciones. Uno, no voy a tocar rabia paralítica bovina porque es un tema muy complejo y por cuestiones de tiempo no podríamos abarcar tanto. Me voy a enfocar en rabia silvestre y rabia humana y básicamente espero que después de esta plática tengan más preguntas que seguramente yo no voy a poder responder porque aún no tengo las respuestas, pero sí quiero que vean que la intención es más bien de generar inquietud por investigar muchos temas que hay todavía por aprender sobre la rabia, a pesar de que es una de las enfermedades que se conocen pues más antiguas. Hay mucho que todavía desconocemos de ella. Y pues empezando en el tema, ya entrando eh, les voy a presentar a los protagonistas, pues va a ser, ya saben ustedes, la rabia es una enfermedad zoonótica, es una encefalitis viral aguda que tiene para ser una enfermedad infecciosa la tasa de letalidad más alta conocida hasta la fecha. Entonces, pues esta encefalitis afecta a todos los vertebrados de sangre caliente, es decir, es capaz de afectar a todas las especies de mamíferos y es provocada por el virus de la rabia.
el cual es una de las 18 especies de lisavirus que actualmente están aceptadas por el Comité Internacional de Taxonomía de los Virus y es la especie tipo. Básicamente el genoma del virus de la rabia es muy pequeñito, es de 12, alrededor de 12 kilobases, tiene 5 genes, es monocistrónico, es decir, cada gen codifica para una proteína y tiene replicación atenuada. Esto quiere decir que siempre empezando por la nucleoproteína, terminando por la polimerasa, ahí está la estructura, siempre va a haber más copias de nucleoproteína que de polimerasa, ¿no? Porque la polimerasa, la RNA polimerasa dependiente de RNA, a la hora de replicar, pues genera más copias del primer gen y luego va siendo menos eficiente conforme avanza la replicación. Y esta es una ventaja que hemos aprovechado todos los que nos dedicamos a hacer diagnóstico, porque precisamente al tener más copias de nucleoproteína, pues todas las técnicas diagnósticas están dirigidas a este es el sitio blanco para el diagnóstico. Y bueno, como les comentaba, actualmente se tienen aproximadamente 24 especies de lisavirus conocidas, de las cuales 4 están pendientes de que se clasifiquen como tal. Sin embargo, de las 18 que ya están aceptadas, si se fijan, a excepción de la que es el virus del oeste del Cáucaso, que tiene 2 pequeñas inserciones, lo que hace que su genoma sea ligeramente más grande que las del resto. Todos los lisavirus son muy parecidos. De hecho, si los diagnosticamos, en principio se diagnostican todos de la misma manera, pero la distribución no es igual. Y si se ponen a pensar, pues en realidad el virus de la rabia es el más importante porque es el que genera mayor problema de salud pública, es decir, es el que tiene más proclividad a dar brincos entre especies y es el que afecta principalmente a los humanos. Las otras especies de lisavirus sí en algunos casos han dado brincos entre especies y han podido infectar tanto a otros animales silvestres como a algunos casos ha habido de humanos transmitidos o provocados por otra especie de lisavirus, pero es lo menos frecuente. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de las otras especies de lisavirus están tanto geográficamente muy restringidas como en su amplitud de hospederos. Por eso la rabia sigue siendo tan importante. Y es que si se ponen a pensar la distribución de los reservorios que hay para el virus de la rabia, pues hay una reflexión que yo quiero que hagamos, que no muchas veces estamos conscientes. Exclusivamente en el continente americano, el virus de la rabia circula tanto en murciélagos como en carnívoros terrestres. En el resto del mundo, es decir, en el viejo mundo, la rabia es una enfermedad exclusiva de los carnívoros terrestres, bueno, de los mamíferos terrestres, no solo carnívoros. Y si tenemos murciélagos infectados con o que presentan una encefalitis tipo rábico, muy probablemente sea debida a alguna otra especie de lisavirus. Entonces, el problema de la rabia en la rabia terrestre es un problema de distribución mundial, pero la rabia en murciélagos es un problema exclusivo del continente americano. Y muy particularmente porque uno de los principales reservorios del virus, pues es el vampiro de la especie Desmodus rotundus, ¿no? El cual se distribuye exclusivamente en el continente americano. Entonces, bueno, pues vamos a hablar sobre los mecanismos de transmisión porque todo el mundo sabe que la forma de infectarse es el contacto directo con la saliva de un animal que es portador del virus de la rabia. Pero no necesariamente tiene que ser a través de una mordida. A veces basta con que haya una lamedura o el contacto pequeñito con la saliva de un animal infectado en una lesión o en mucosas y eso es suficiente para que haya transmisión del virus. Ahora, en otros de los mecanismos que se están estudiando y que actualmente pues hay evidencia a favor, pero también hay alguna que no es tan contundente, es sobre la transmisión vertical en algunas especies de mamíferos. Es decir, no sabemos si es posible que haya transmisión de la madre al bebé durante la gestación.
tal vez en especies de murciélagos, en algunas es posible, así como la transmisión a través de aerosoles que se acumulan en las cuevas donde habitan poblaciones muy grandes de murciélagos, como las que tienden a formar, por ejemplo, los murciélagos de la especie Tadárida, que son de miles y miles, y estas pues se ha visto en algunos casos de espeleólogos que han adquirido la infección y que no reportan ningún contacto directo con ningún murciélago y solamente el haber estado en cuevas. Entonces, eso pues es también un mecanismo que está en estudios. Y por último, el de humano a humano. Y no, no estoy hablando de los zombies o de la Guerra Mundial Z, esto es a través del trasplante de órganos. Y ha habido varios casos en donde, sobre todo por trasplante de córnea, se ha presentado la transmisión de rabia entre humanos. Pero es la única manera, ¿eh? Nosotros no somos transmisores del virus. Y bueno, pues como ustedes saben, o bueno, los médicos veterinarios, que creo que es la mayoría de las personas que están ahorita presentes, sabemos que la rabia tiene dos tipos de manifestación. Una es la rabia furiosa, la cual es muy particular, sobre todo en los carnívoros terrestres, especialmente en los cánidos, lo que ha hecho que sea tan exitosa. em, para diseminarse, precisamente pues porque los carnívoros al manifestar rabia furiosa y de por sí que tienen que cazar para alimentarse, pues entonces ellos agreden, muerden y esa es una forma de perpetuar el ciclo de transmisión. Esto implica que haya una hiperactividad, se incrementa la agresividad, después pues por las parálisis que hay características de ya cuando hay bueno, cuando se está replicando el virus en el sistema nervioso central, pues empieza a haber dificultad para tragar saliva, porque pues también hay parálisis en esfínteres y pues eventualmente presentan parálisis total y muerte. Y la rabia paralítica, que es más característica en especies que no son activamente transmisoras, como los roedores, los marsupiales y los animales de producción, como el ganado bovino, que sí presenta alteraciones en el comportamiento, pero estas no tienden hacia la agresividad y más bien pueden ser todo lo contrario, hacia la docilidad. También hay pues el pelo erizado, lo que le llamamos pelo hirsuto, dilatación de pupilas, a veces hay anisocordia, parálisis generalizada y la muerte. Al final, si se dan cuenta, es muy parecida. Y esto, aquí, ¿quiénes son los que faltan? Los grandes protagonistas, pues faltan los murciélagos. ¿Y por qué no están? Porque el cuadro clínico, la manifestación clínica en los murciélagos es algo que todavía no tenemos muy claro. Hay veces que los murciélagos están muy dóciles o están incluso de día y se dejan tocar y son portadores de rabia, o a veces que están, que se reporta que están muy agresivos o que están muy inquietos y al otro día están como si nada y se recuperan. Entonces, bueno, no tenemos todavía muy claro cuál es el cuadro clínico en las especies de murciélagos. ¿Cómo se hace el diagnóstico de rabia? Esto es muy importante porque después vamos a omitir explicaciones sobre esto. La OMS y la OMSA consideran a la inmunofluorescencia directa como el estándar de oro para el diagnóstico de rabia. ¿Por qué? O sea, si ya casi todas las enfermedades han migrado a otras técnicas moleculares, más sensibles, pues porque justamente la IFD en rabia es 99.99% sensible y específica. Y es que los monoclonales que se usan en la actualidad son muy buenos y permiten identificar no solo al virus de la rabia y todas las variantes que circulan en América, sino a todas las especies de lisavirus que se han descrito hasta la fecha. Entonces, podemos confiar en que es una técnica altamente sensible, pero hay que tener el sitio blanco y el sitio blanco siempre va a ser el sistema nervioso central, es decir, la prueba confirmatoria es el encéfalo. También se realizan otras técnicas, las de virología tradicional, como es el aislamiento, ya sea en cultivos celulares o en la inoculación de ratones para hacer
para amplificar el virus cuando se cuenta con muy poquita muestra o también para generar controles para el diagnóstico. Y las técnicas de referencia, la caracterización de los virus. Entonces, ahí hay dos, una que es una inmunofluorescencia indirecta que emplea monoclonales también dirigidos con contra la nucleoproteína del virus, que nos permite determinar con cierta certeza cuál es la especie reservorio más probable. Y posteriormente pasamos a una caracterización molecular que nos va a permitir hacer un análisis que determine tanto la localidad de origen como el ciclo al que pertenece, si viene de rabia de murciélago, si viene de rabia de carnívoros terrestres y alguna especie que pueda ser reservorio. Esto en la teoría suena muy bien, pero en la práctica van a ver que no es tan sencillo. Y bueno, la ventaja de combinarlas es que la caracterización antigénica nos da la oportunidad de hacer eh, una tipificación muy rápida, porque si la muestra viene con suficiente cantidad de antígeno, a la par que se está haciendo la IFD, se puede hacer la caracterización antigénica y esto alrededor de 4 o 5 horas tenemos un resultado. Y después se corrobora, porque créanme que cuando está bien hecho es 100% compatible con una caracterización genética, ¿no? Entonces, al final, la caracterización genética nos va a dar mayor poder de resolución y de determinación, pero se pueden hacer variadas. Y para poder hablar de lo que es un reservorio y un hospedero, primero tenemos que hablar de cómo evoluciona el virus de la rabia. Y esta tablita la tomé de la tesis de la médico veterinaria Paula Puebla Rodríguez, de su tesis de licenciatura, y ella la modificó y puso perritos y zorrillos, y más adelante van a entender por qué, pero está inspirada en un artículo de Nardus Molense del 2014. El primer paso es cuando de una especie brinca a otra, ¿no? Por ejemplo, de un vampiro a un bovino. El segundo es, y a eso se le llama brinco entre especie o spillover. El segundo es cuando esa especie en la que brincó es capaz de mantener el virus en circulación y transmitirlo entre sus congéneres. Eso no es el caso con los bovinos, pero sí es el caso con algunos otros carnívoros, como en el caso de los zorrillos. Y esto en la tercera etapa ya es un mantenimiento sostenido de transmisión intraespecífica, de manera que el virus en el cuarto nivel se adapta a esa especie y estos ya no solo lo transmiten de manera intraespecífica, sino también interespecífica, es decir, es capaz de transmitirlo a otras especies. Y a eso le llamamos cambio de hospedero o host switching. ¿Y por qué es importante saber esto? Entender esto es muy importante porque hay que saber distinguir. A pesar de que todas las especies de mamíferos se pueden infectar con el virus, no todas son igualmente susceptibles y tampoco son tan buenas transmisoras. Como les decía, una especie reservorio tiene la característica de que tiene su propia variante del virus, ya sea caracterizada genética o antigénicamente, y además la puede transmitir entre sus congéneres y los individuos de otras especies. Esto lo mantiene en un ciclo independiente de otras especies y no requiere la participación de ninguna otra. Una especie vector, que aquí debo hacer la aclaración que para rabia, vector el concepto es muy diferente de lo que se usa con el caso de las enfermedades transmitidas por artrópodos. Las especies vector no portan su propia variante, se infectan con las variantes de otras especies, tampoco la mantienen de manera estable, no hay transmisión entre sus congéneres y eventualmente puede llegar a haber transmisión a otras especies, como es el caso de los felinos. Actualmente hemos visto la emergencia de un problema de salud pública protagonizado por los gatos domésticos, en el caso de la rabia. Más adelante vamos a ver. Otra cosa que es muy importante que tengamos clara es que no podemos suponer que una especie va a jugar el mismo papel a lo largo de su distribución geográfica. Esto, para que les quede claro, em,
les voy a dar el ejemplo que siempre les doy, el de los mapaches. Los mapaches son un problema de rabia en Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá. En México no lo son, en Brasil no lo son. Bueno, en Brasil hay otra especie, no es Procyon lotor, es Procyon crancrivorus. Pero el chiste es que aquí, ya sea que por la disponibilidad de las especies que cohabitan con los mapaches o por la densidad de las poblaciones de mapaches que hay en México y en Centro y Sudamérica, no es igual a las que se presentan en Norteamérica. No ha habido un brinco de un murciélago o de otro carnívoro a mapaches y por lo tanto aquí no hay una variante de mapache. Tampoco ha habido casos de transmisión de rabia a humanos por mapache, por lo tanto en México no son reservorios, son vectores. Y bueno, ¿cómo está el panorama de rabia en nuestro país? Como ustedes saben, en 2019 la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana le dieron a México la validación de ser un país libre de rabia humana transmitida por perro. Quiere decir que México ha logrado de manera eficiente controlar el problema de la rabia en el ciclo urbano por las campañas de vacunación sostenida. Y bueno, pues ese fue un gran logro. De hecho, México pues ha estado eh, ya asesorando a otros países para lograr. No quiere decir que México sea el único que tiene esta cualificación en cuanto a rabia. Hay otros países que también han logrado estar libres de rabia canina o libres de rabia humana transmitida por perros. Sin embargo, México fue el primer país del mundo que aplicó al protocolo que estableció la OMS para poder recibir el reconocimiento. Es decir, es el primero que oficialmente lo hace. Eso no quiere decir que ya no exista la rabia en nuestro país, que ya esté bajo control, porque una enfermedad que tiene tantos reservorios nunca se va a poder considerar que está controlada y tampoco quiere decir que ya no haya rabia en perros. Quiere decir que nosotros hemos logrado controlar el ciclo de transmisión de rabia urbana. Y esto es un logro que no es trivial. O sea, México lleva muchísimos años a la vanguardia. Pues un ejemplo de esto es Louis Pasteur en 1885 empezó a aplicar la vacunación a humanos para evitar que murieran de rabia y en 1888 México ya estaba implementando lo mismo. Es decir, el doctor Eduardo Lisiaga por órdenes del presidente Porfirio Díaz, por instrucciones de él, fue al laboratorio del doctor Luis Pasteur y él ahí fue donde aprendió a hacer la técnica de inactivar las médulas de conejo para obtener las vacunas, de tal manera que trajo una médula de conejo infectado, se la pasó al doctor José de la Luz Gómez, que en ese tiempo era el director de lo que ahora podríamos considerar la Facultad de Medicina Veterinaria, y él, el equipo del doctor José de la Luz Gómez, fue el que exitosamente en 3 meses logró replicar los experimentos de Pasteur, de manera que para 1888 Isidro Delgadillo, un niño de 12 años que fue mordido por un perro rabioso, salvó su vida gracias a la aplicación de este esquema de vacunación. Y luego, más adelante, para 1968, que ustedes tal vez no lo recuerden o no lo sepan porque son muy jóvenes, México fue sede de los Juegos Olímpicos. Y una de las exigencias que le impuso el Comité Olímpico, dado que iba a haber muchísima afluencia de turistas y que iban a estar circulando por las calles, es que México tenía que controlar el problema de rabia en perros. Y fue la primera vez que se aplicó una campaña de vacunación masiva a los perros en nuestro país. Esto posteriormente, para 1990, ya fue un compromiso institucional, el cual se ha sostenido a lo largo de más de 30 años, sin importar los cambios de gobierno ni los cambios de política. México ha mantenido las campañas de vacunación antirrábica, que además tienen dos características. Son masivas, son bianuales y son gratuitas. Entonces, eso dio la oportunidad a que México realmente lograra controlar la rabia transmitida por perros. Ahora, si se fijan,
no solo están los pósters enfocados en vacunar a perros, sino también a los gatos. Y ahorita vamos a ver por qué. Fíjense que esto ha sido costo-beneficio. A la medida que se incrementan las dosis de vacuna, hemos visto que se ha reducido la rabia en los animales. Eso ha sido exitosísimo. Sin embargo, análisis que ha hecho la Secretaría de Salud ha demostrado que el 86% de los animales que abarcan en estas campañas son perros y el 14% son gatos. Es decir, ustedes como médicos veterinarios saben que vacunar un gato es complejo, porque a veces no se dejan tocar ni por sus propios acompañantes humanos y es difícil, es un reto, ¿no? O tal vez luego se meten debajo de la cama y a ver, no hay Dios que los saque de ahí y pues llevarlos a vacunar es muy difícil. Y eso es lo que ahorita se está poniendo de manifiesto. Otra cosa que se ha puesto de manifiesto recientemente es que a la medida que se disminuía la rabia de perros, incrementaban los casos de rabia humana transmitidos por animales silvestres. Y yo aquí quiero hacer una mención. No necesariamente es que hayan incrementado, es que tal vez estaban enmascarados por la gran cantidad de casos transmitidos por perros. Y simplemente es que ahora los detectamos mejor y los podemos identificar. Así es como hemos visto en la actualidad tenemos este panorama en nuestro país. Y si se fijan, hay una gran cantidad de casos de rabia humana transmitida por murciélagos y no exclusivamente por vampiros. En algunos casos pueden haber otras especies implicadas y zorrillos y zorros. Y aquí vemos, este es como una radiografía de lo que vimos en la otra. ¿Cuántos animales se diagnostican? ¿Qué especies se diagnostican positivas a rabia en nuestro país? Y si se fijan, es totalmente concordante con los casos transmitidos por especie. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en México la vigilancia que se hace de rabia en fauna silvestre es pasiva, es decir, no hay un programa de vigilancia en fauna silvestre. Todos los casos que llegan a diagnóstico por laboratorio son animales que han tenido contacto con humanos o con animales domésticos y que representan un riesgo a la salud y por eso se les diagnostica. No es que haya realmente algo dirigido para las especies. Y bueno, ya habiendo controlado la rabia transmitida por perro, ¿cuáles son los nuevos retos que tenemos en nuestro país para controlar la rabia? Pues en principio la de felinos domésticos. Y es que miren, sí hemos detectado que ahora tal vez les ponemos más atención porque ya no hay la de perro, pero sí hemos visto cierto incremento en los casos de rabia de felinos domésticos. Por ejemplo, el de Veracruz en el 2020, que fue por transmisión de vampiro. En Yucatán en el 2021 se presentaron dos casos, uno fue transmitido por zorrillo y uno fue transmitido por vampiro. Y en Zacatecas en el 2022 hubo un caso transmitido por zorrillo. ¿Qué es lo que tienen en común estos animalitos? Todos eran eh, cachorros de menos de 3 meses y por lo tanto no estaban vacunados. Ahora, retos para lo de los perros. Y es que, como les decía, el que hayamos controlado la rabia en perros por la variante de perro, no quiere decir que si nosotros no mantenemos las coberturas de vacunación, vamos a mantener ese estatus. Es decir, que tenemos que continuar vacunando para evitar que sucedan casos como este, como el de Sonora en el 2023. Y en este caso sí, no era un cachorro, era una perrita husky que vivía en Bahía de Quino y que su propietaria, que no era mexicana, no podía recordar cuándo fue la última vez que vacunó a su perrita, la cual deambulaba libremente, estaba semi-restringida. Y esto fue uno de los casos más complicados porque a nosotros nos dijeron que habían encontrado a la perrita con un murciélago en el hocico. Entonces esperábamos que la caracterización nos diera una variante de murciélago y nuestra sorpresa fue que nos dio una variante de zorro gris de Arizona, que es la variante 7. Resulta que ya después recordaron que hacía como más de un mes la perrita se había peleado con un zorro y no le dieron importancia. Y su última vacunación antirrábica era de 3 años antes. Entonces, esa perrita falleció de rabia. Y el caso de Colima, que también fue transmitido por fauna silvestre, por un vampiro,
y que en este caso sí era pequeño y no estaba vacunado. Otro de los retos es controlar las noticias amarillistas, porque cuando empezamos a investigar lo del caso de Colima, yo me topé con estos encabezados en las redes, lo cual me alarmó porque cómo pasamos de rabia en un perro a rabia en humanos. Y además con estas noticias de que no, que ya no, que no ya había controlado la rabia, no que ya la habían erradicado. ¿Ya ven cómo el gobierno nos miente? No, esto es un mal manejo de la información y tenemos que tener mucho cuidado en cómo la estamos transmitiendo al público, precisamente para no generar pues miedo y también no dar lugar a que haya campañas de satanización de los animales. Entonces, pues los grandes retos para el control de la rabia en México ya vimos que vienen de la fauna silvestre. Y aquí esto pues les quiero presentar con que yo me estrené en el mundo de la rabia, porque este fue pues el primer tema, mi primer acercamiento a la rabia, y se trató de un brote de rabia en Coatíes en el Parque Cabá, que está dentro de Cancún. Si ustedes han ido, es una área pues que cuenta con vegetación nativa en donde hay una población grande de coatíes. Y este brote afectó a 3 hembras de coatí, las cuales fallecieron. No sabemos si se habían infectado simultáneamente o independientemente. El chiste es que los cuatíes son una especie maravillosa para estudiar enfermedades infecciosas, porque hay dos estrategias sociales. La estructura de los cuatíes es las hembras y los juveniles hasta que alcanzan la madurez sexual viven en un grupo que se llama banda, que normalmente tienen pues unos 30 individuos, y los machos, al alcanzar la madurez sexual, son segregados para vivir en la periferia y solo se acercan a la banda en la época de apareamiento. Entonces, nosotros cuando vimos que las hembras habían muerto, pero de los que se capturaron en el área, uno de los machos tuvo anticuerpos, pensamos, claro, pues es que los machos al llevar una vida segregada y estar más lejos son más proclives a pelearse con otros individuos y entonces a tener enfrentamientos que a lo mejor no los ponen como en situación de tener una agresión como tal, pero que sí están de cierta manera en contacto con el virus de la rabia, y entonces pues por eso los machos tienen anticuerpos y no se infectan, y las hembras pues al estar completamente naive pues sí se infectaron y se murieron. Lo más interesante de esto fue que aquí descubrimos que había una nueva variante que genéticamente era distinta a la variante 9 que viene de Tadarida brasiliensis. Otra cosa muy interesante aquí fue que en la península de Yucatán, Tadarida brasiliensis no se distribuye y el virus que tenían se originó en esta especie. Entonces, bueno, nuestra hipótesis es que muy probablemente sea alguna especie de molósido que sí circula en la península la que les transmitió el virus a los cuatíes. Bueno, esa era nuestra hipótesis en ese tiempo. Y que pues los machos por eso tenían anticuerpos y por eso no se murieron con este brote, ¿no? Eso fue hace mucho, mucho en el 2010 el brote fue en el 2008 y en el 2010 salió esto. Bueno, entonces pasó el tiempo y llegó al laboratorio una estudiante de medicina veterinaria, Carla Paola Puebla Rodríguez, que pues estaba muy entusiasmada en continuar con esto porque nosotros estábamos em, pues convencidas que teníamos que determinar que este era un fenómeno de host switching, es decir, de cambio de hospedero de murciélagos a cuatíes, y queríamos ver qué tan amplia era la distribución de esta variante dentro de la península de Yucatán. Entonces, teníamos muestras que amablemente nos compartió el Laboratorio Central Regional de Yucatán. Teníamos muestras de cuatíes de Yucatán, muestras de cuatíes de Quintana Roo de años previos y de años posteriores, y de Campeche no teníamos, ¿no? No, no hubo, pues no ha habido cuatíes que se infectaron con rabia. Esa fue una de las primeras, bueno, fue la segunda cronológicamente, pero más adelante van a ver la primera. Fallos en mis hipótesis. Yo juraba que esto era un cambio de hospedero y que la variante de Coatí era la variante de Coatí de la península de Yucatán.
o error. Paola demostró que hay dos ciclos. Los cuatíes de Quintana Roo efectivamente son los reservorios de la variante de cuatí y en Yucatán todos los cuatíes que teníamos estaban infectados con una que hasta ese momento habíamos llamado variante atípica de Yucatán. Y entonces vimos que en este clado de la variante típica de Yucatán también se agrupaban zorrillos. Y pues pensando, bueno, si viene terrestre y así, pues seguramente puede haber otras especies involucradas. Paola hizo un trabajo de proteómica y pues lo que demostramos es que al parecer todos los casos con esta variante atípica presentaban los mismos patrones y que muy probablemente eran transmitidos por la misma especie. ¿Qué sabíamos de este linaje de Yucatán silvestre? Previamente, en el 2017, en su tesis de doctorado, Fabiola Garcés Ayala hizo la caracterización de los últimos casos de brotes activos que habíamos tenido en México en perros, en Chiapas y en Yucatán. En ambos casos, pues fueron los primeros genomas completos que se hicieron en México de rabia y que además pues nos ayudaron a sustentar que efectivamente la variante uno, la variante canina, ya había desaparecido y que los casos que quedaban eran más bien de animales no vacunados que se infectaban por fauna silvestre. Entonces, la doctora Garcés había hecho una investigación y había visto que los perros de Yucatán que habían presentado esta variante atípica reportaban haber sido agredidos por zorrillos. Ya sabíamos que los zorrillos estaban jugando un papel importante en Yucatán. Como ven, en ese clado donde está Yucatán silvestre, además hay otras especies de fauna silvestre que se estaban viendo afectadas, como tepezcuintles, venados, los mismos perros y más adelante vimos que también los gatos. Y es que esto de la rabia de gatos de Yucatán nos llamó la atención porque de un periodo así del 2016 al 2022 vimos la emergencia de muchos casos de rabia en gatos en Yucatán. Y entonces nos llamó la atención. Una de las cosas que vimos es que la cobertura de vacunación de las campañas seguía más o menos el patrón que ya estaba previamente descrito, ¿no? Más o menos el 80% de los animales que se vacunaban son perros y el 20% gatos. Entonces, eso quiere decir que hay un montón de gatitos que no están protegidos contra rabia. Aunado a que después empezamos a hacer un análisis un poco más tratando de integrar todo esto de una salud y aprovechando que estaba el doctor eh, Ignacio Lave en el laboratorio de estancia y que él es muy bueno en todo esto de las tecnologías de georreferenciación y de todo lo que son los SIGs, empezamos a hacer como un mapeo y junto con la doctora Ivonne Morales, que es una epidemióloga muy buena, tratamos de hacer un análisis muy integral como de una salud en donde pues se analizaron factores socioeconómicos, académicos, médicos, aunque eran relativamente pocos casos como para que estos análisis fueran realmente muy contundentes, sí nos dimos cuenta que había cierto patrón y es que si se fijan en esos mapas hay un cambio de uso de suelo, es decir, la pérdida de la cobertura vegetal. Sí parece ser un factor que está influyendo en que se presenten estos casos. Y es que eso tiene que ver también con la intromisión de los humanos en las áreas naturales, lo cual fomenta que especies que normalmente no están en contacto, como gatos y zorrillos, entren en contacto con mayor frecuencia. Y aquí es muy chistoso porque tradicionalmente se había considerado que pues la carencia de servicios de salud y una condición precaria como la lejanía a los centros de salud y todo, pues podía ser un factor que estuviera influyendo en la presentación de estos casos. No, en realidad estos casos se presentaron en zonas de alto nivel socioeconómico, con gente que tiene buena preparación y que pues más o menos tenía conocimiento de la rabia, pero todos coincidieron en que rescataron a gatitos, excepto un caso que fue en una zona rural, que sí era una gata adulta. Todos los demás eran gatitos de menos de 3 meses que no estaban vacunados. Y entonces cuando llegan a ser adoptados ya están infectados y por supuesto pues padecieron estos.
casos pues involucraron vacunación a muchísimos animales, porque como saben, parte de lo que procede cuando hay dentro de las actividades de control de foco rábico, pues implica la vacunación de muchas manzanas de perros y gatos. Y aquí pueden ver el análisis histórico. Esta fue la tesis, como les comentaba, de la ingeniera biotecnóloga Aurea Mariana Salgado, ya titulada, y pues con este, pues trabajo tan interesante ya publicado. Está en el 2001, el caso que tuvimos en gato fue transmitido por perro y eso se demostró. Hasta arriba pueden ver, ahí en la silueta donde está el perro, ese fue el primer caso que hicimos así un estudio retrospectivo de los casos de rabia en gatos. Y luego, la mayoría de los casos eran transmitidos por zorrillo y justo presentaban esta variante de Yucatán silvestre. Y el último, el del 21, fue por transmisión de murciélago hematófago, por vampiro. Entonces, ya para esas fechas, Paola estaba iniciando su maestría en la Facultad de Medicina Veterinaria y dijimos, bueno, pues nos queda claro que aquí está pasando algo con los zorrillos en Yucatán y tenemos que estudiarlo. Y entonces, ¿qué sabíamos de la rabia en zorrillos? Bueno, pues en México existen 4 variantes de zorrillos que pues están más o menos, tenemos bien ubicada cómo se distribuyen. La primera, la B10, esta variante es exclusiva de la península de Baja California Sur y pues es una divergencia temprana del virus canino. Es decir, cuando llegó la variante cosmopolita a América, muy temprano se fue hacia, en Baja California, tal vez no había una población de perros suficientemente grande, pero sí había de zorrillos, y entonces este virus es, digamos, como primo hermano del virus de perro y exclusivamente circular. Y es una especie endémica es una variante endémica de una especie no tan endémica, pero ahorita vamos a ver. Y la variante atípica de los zorrillos del norte. Y le tuvimos que poner B1 atípica porque parte de las explicaciones que nos pedía la OMS es como que tienes variante 1 en el norte, pero no es de perro. Y nosotros, es que no circula ya en perros. Esa está extinta por vacunación en perros, pero en los zorrillos pues esto fue un host switching, ¿no? Como ya les había platicado, y entonces ahora son los zorrillos los que la mantienen. Incluso vieron Chihuahua es el estado que tiene mayor número de casos de rabia humana transmitida por zorrillos. Entonces, ahí esta variante 1, lo que sucede es que antigénicamente, es decir, con los monoclonales, se comporta igual que el virus de perro, pero genéticamente forma un linaje distinto que es perfectamente diferenciable y que entonces tenemos completa seguridad de que este virus está transmitido por zorrillos. Luego está la variante 8, que esta es la única que sabemos que tiene un origen aéreo, es decir, que proviene de alguna especie de murciélago. Y esta está ampliamente distribuida en el centro, esa le llamamos la variante del centro de México. Y por último, la de Yucatán silvestre, que ya habíamos visto que se presentaba tanto en los cuatíes como en los tepezcuintles, como en venados, como en perros, como en los mismos zorrillos. Quiere decir que pues era una variante muy importante dentro del ciclo terrestre en Yucatán. ¿Y qué pasa con las especies? Bueno, pues las especies probables reservorios en México en ese tiempo estaban descritas 8. La literatura decía que Spilogale putorius era la especie reservorio de la variante 8. Sin embargo, actualmente la distribución predicha pues solo abarca el noreste de Tamaulipas, si es que está presente, y el resto del país, pues no. Entonces era muy difícil pensar que esa especie pudiera ser el reservorio de un virus que está distribuido prácticamente por todo el país. Y lo mismo para la Baja California Sur, decían que era la subespecie de Spilogale putorius leucasana, sin embargo, esa no es
oficialmente reconocida y ni siquiera existe. Entonces, pues era nuestra labor, nuestra tarea, empezar a hacer la identificación de las especies de zorrillos y tratar de determinar la más probable que fuera el reservorio. Y comenzamos por Yucatán porque, bueno, pues ese era lo que teníamos más estudiado. Sin embargo, a la par, en Nuevo León, el biólogo Efren Jaramillo, que es el responsable del diagnóstico de rabia en el estado, ya había empezado a hacer sus pininos en esto de la identificación de las especies de zorrillos y de murciélagos y a empezar a poner como que qué variantes circulaban en qué especies. Y una de las grandes sorpresas que nos llevamos con este trabajo es que en el estado de Nuevo León, la variante 8, al menos todos los casos que teníamos diagnosticados en ese momento estaban en la especie de Mephitis macrura. ¿Y esto por qué nos llama la atención? Porque figúrense que en Estados Unidos, que pues también pues colinda con México y que también tenemos esas especies acá, es Mephitis mephitis. Y que los zorrillos de Mephitis mephitis son como, después de los murciélagos, la segunda especie que se diagnostica con rabia en el país. Entonces nosotros esperábamos que la situación fuera similar en México y la primera sorpresa que nos llevamos es que no. Aquí es Mephitis macrura, la que porta la variante 8, pero eso es exclusivamente para el estado de Nuevo León. Falta ver en otro. Entonces Paola dijo, bueno, pues yo para mi tesis de maestría voy a implementar algo que nos permita identificar las especies de zorrillos. Miren, nosotros para hacer el diagnóstico de rabia, pues necesitamos el cerebro. Exclusivamente nos llegan los cerebros. Entonces, la gran aportación de Paola es que estandarizó la técnica de PCR para identificación de la especie de zorrillo en el mismo tejido que nos llega, en el cerebro. Entonces, a la par que estamos haciendo la caracterización del virus de la rabia, estamos haciendo la identificación de la especie portadora. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, Paola diseñó un conjunto de oligonucleótidos que nos permiten distinguir por género, por Conepatus, por Mephitis o por Spilogale, y posteriormente, mediante la secuenciación de este fragmento del citocromo B, podemos identificar la especie portadora. Y esta fue pues la tesis de maestría, pero hicimos un poquito más allá. En ese tiempo también coincidió, en el 2022 salió esta publicación y miren, para nosotros fue fascinante descubrir porque Molly McDonough y su equipo, el doctor Matthew Gomper, que es un mastozólogo muy reconocido, ellos recuperaron y recopilaron ejemplares tanto de colecciones, de museos y de ejemplares capturados pues, in situ para hacer una clasificación o una mejor redefinir la taxonomía del género Spilogale. Y básicamente lo que ellos se dieron cuenta es que encontraron un alto grado de divergencia genética entre los zorrillos, estos moteados, de manera que ellos proponen 7 especies y 8 linajes mitocondriales. Y aquí es muy interesante porque fíjense, una de las especies nuevas que proponen es Spilogale yucatanensis y ellos tenían 2 ejemplares y otro, un linaje mitocondrial de Sonora, del clado de Sonora, que también solo tenían 2 ejemplares y que por eso ya no hicieron, no lo llevaron una propuesta taxonómica de especie porque solamente tenían de Sonora. Pero en el caso de Yucatán se dieron cuenta que la distancia genética entre Spilogale yucatanensis y Spilogale angustifrons, que es la especie que se consideraba que se distribuía en Yucatán, pues era lo suficientemente grande como para considerarlo que esto no era una subespecie, sino una especie independiente. Y otra cosa que efectivamente demostraron que Spilogale putorius no se distribuye naturalmente en México. Entonces, no puede ser especie de reservorio de ninguna variante de rabia en nuestro país. Y entonces, pues ya Paola, con todo esto, eh, hizo una cosa muy bonita y es un ejemplo que yo les quiero dar, pero tengo varios sobre eso que si quieren un día después lo platicamos. A veces, estudiando los virus que afectan una especie, nos ayuda a redefinir la taxonomía de esa especie porque a veces el virus es tan lejano que nos hace pensar qué es lo que está pasando con esa especie y
se reclasifica. De esta manera, entre virólogos y mastozólogos, hacemos un efecto sinérgico y tanto vamos mejorando nuestra clasificación de los virus como de las especies reservorio. Y en este caso se cumplió porque Paola tenía más casos de zorrillos y le dio total sustento a la propuesta de Molly McDonough de que la especie es Spilogale yucatanensis. Y aquí sí teníamos la evidencia de que es la reservorio del linaje de Yucatán silvestre. Y por el otro lado, Paola metió también en este estudio, que pensábamos que iba a ser control, otra de las segundas hipótesis que no me sale, pero que salió mejor. Resulta que en Chihuahua, la especie, al menos los de los ejemplares que tuvimos positivos, es Spilogale gracilis. Y que en Baja California Sur efectivamente es Spilogale gracilis. Entonces, ahí sí logramos identificar la especie reservorio. Nosotros esperábamos que en Chihuahua fuera alguna especie de mefitis, pero pues no salió. Entonces, ¿cómo estamos ahorita? Pues teníamos que Chihuahua, la B1 atípica, Spilogale gracilis, en Baja California Sur igual. En Nuevo León tenemos B8 en Mefitis macrura, y es todo lo que podemos decir hasta ahorita. Y en Yucatán, Spilogale yucatanensis es reservorio de la variante Yucatán silvestre. Todo bien hasta ahí. Bueno, entonces ya la llevábamos muy padre. Yucatán check, Baja California check. La variante uno del norte, esa nos estaba causando un poco de conflicto porque Molly había descrito que ella tenía la idea de que ahí hay un linaje mitocondrial en Sonora que corresponde a Spilogale, pero a nosotros lo que teníamos en Chihuahua nos daba Spilogale gracilis. Entonces, la variante uno de norte queda pendiente. Esto está para alguien que quiera hacer su tesis de identificar cuál es la especie o las especies que están participando en este ciclo. Y venía la variante 8, esta que ya les había dicho que es la única de las cuatro que sabemos que proviene de un murciélago y que pues está muy distribuida en el país, ¿no? Y es que afortunadamente pues tenemos un equipo muy calificado y en nuestro país haciendo diagnóstico de rabia. Y aquí el médico veterinario Juan Carlos Camacho nos había hecho favor de compartirnos las fotos de los zorrillos que él ha diagnosticado positivos con variante 8 en San Luis Potosí. Y como ven, pues sí, claramente es una especie de espilogale. Entonces, ¿qué sabíamos? Pues sabíamos que esta variante circula, viene del ciclo aéreo. Recientemente, como del 2017 para acá, la empezamos a detectar en vampiros de algunos estados como Jalisco, Hidalgo. Habíamos visto vampiros positivos con variante 8 y que pues sabíamos que en Nuevo León circulaba en Mefitis macrura. Entonces, bueno, pues teníamos este panorama, ¿no? Acá tenemos a Mefitis macrura, pero ¿qué pasa en Tamaulipas o en los estados colindantes con Nuevo León? ¿Será también esta especie o habrá otras involucradas? Porque en San Luis Potosí sabemos que es alguna de Spilogale, pero ¿y en Jalisco y en Zacatecas y en Michoacán qué especie hay? Y luego, para colmo, para hacerlo más complicado todavía, o bueno, más interesante y más divertido desde mi punto de vista, teníamos un reporte en el 2017 de un Conepatus leuconotus positivo a rabia con B8. Pero esta historia continuará porque más adelante vamos a retomarla. Y mientras voy a hacer eh, un paréntesis con los zorrillos para hablar sobre los mapaches, porque sé que eso les interesa mucho a muchas personas y porque es otra de mis hipótesis fallidas, como ya llevo como tres o cuatro, ¿verdad? Fíjense, cuando yo estaba haciendo lo de mi tesis con los cuatíes, pues mi hipótesis, como ya les había dicho, es que como los machos están alejados, son más proclives a tener enfrentamientos que los ponían en contacto con dosis subletales o formas no de contacto directo con el virus de la rabia y por eso generaban inmunidad en lugar de morirse de rabia. Pues resulta que yo en ese tiempo pues estaba en el grupo del doctor Álvaro Aguilar Setién, que es pues un pionero en el estudio de rabia en México y en muchos países.
y pues una autoridad en el tema y además compartía, pues tenía ahí a mi hermano académico Emilio Rendón Franco que estaba llevando a cabo junto con varios de nuestros amigos, Claudia Muñoz y Claudia Villanueva, estábamos trabajando, éramos estudiantes y tenían ellos un proyecto con cuatíes y mapaches de estudiar todo lo que se pudiera. Entonces cuando supieron que yo estaba trabajando rabia en cuatíes, dijeron, pues te invitamos, ¿no? Y empezamos a muestrear las poblaciones de cuatíes y de mapaches que había en la Venta Tabasco. ¿Por qué la Venta? Porque es un área que está semi restringida la población, pero es población que vive en condiciones más o menos naturales y que podía reflejar lo que pasa en, pues sí, en la naturaleza, ¿no? Y con la facilidad de que están pues semi restringidos, entonces era fácil que pudiéramos trampearlos o dardearlos y poderlos estar monitoreando. Y esto lo hicimos durante 4 años. Es el primer estudio que se hace en prosiónidos en Latinoamérica que tiene esta duración. Y lo que hicimos fue hacer pues, lo que se podría llamar una hacer encuesta y también buscar en saliva. De los individuos que muestreamos en saliva por RT-PCR, ninguno salió positivo. Quiere decir que en ese momento de muestreo, ninguno estaba secretando el virus, ¿verdad? Pero sí encontramos anticuerpos en varios. Y miren, con una eh, prevalencia de aproximadamente el 19,4%. O sea, era alta para ser individuos no vacunados, ¿no? Porque ¿quién vacuna a esos animales? Y en total muestreamos y probamos 313 muestras. Entonces, realmente es un estudio valioso y yo considero que es importante que se haga este tipo de estudios cuando se tiene la intención de implementar vacunación oral en las especies, porque nos dio la oportunidad de ver mediante la captura y la recaptura cuánto duran los anticuerpos. Y pues mi segunda hipótesis esta de que si los machos y las hembras, pues nos dimos cuenta que estadísticamente no había diferencias ni por edad, ni por género, ni por género entre, me refiero a hembras machos, ¿eh? No entre Procyon y Nashua, no. Entre especies sí hubo diferencias, pero lo que sí fue significativamente distinto fue la temporalidad. Es decir, tuvimos dos picos, uno en el 2009 y uno en el 2011, y ahí sí tenemos que analizar qué estaba pasando en el parque. Bueno, conclusión, estos animales de alguna manera se están exponiendo al virus de la rabia. ¿Cómo? Pues hicimos varias hipótesis y aquí trato de hacer un resumen. Por cierto que les puse mapitas de todo donde hemos estado trabajando para que, por aquello de que Cristian Nodal dice que mucha gente no puede identificar geográficamente dónde están las cosas, no, aquí sí, todos sabemos dónde están nuestros estados y se los pongo por si queda duda para que tengan una idea de dónde hemos estado trabajando. Aquí pues tenemos que si era de perro, que si los perros podrían haber estado, porque sí, hay veces que los perros llegaban a entrar al parque, cosa que no era frecuente, pero que sí se llegó a reportar, solo que, fíjense, para ese tiempo, durante todo el estudio que nosotros hicimos, no hubo un solo reporte de rabia en perros en Tabasco, ni en gatos. Entonces podría ser otra especie silvestre que estuviera también entrando. Eso es más difícil de demostrar que sí o que no, porque al final, por el mismo tipo de suelo que tiene, la temperatura, el clima en Tabasco, saben que es muy húmedo, no llegaríamos a tiempo para identificar si si hubo o no otro animal silvestre, si entró pues se echaría a perder muy rápido como para que pudiéramos hacer el estudio y diagnosticarlo, ¿no? Entonces, bueno, eso se quedó en hipótesis. Pero lo que sí nosotros decíamos es que en ese parque sí habíamos capturado murciélagos y que podrían ser los murciélagos esa fuente de infección para los cuatíes y los mapaches. No de infección, más bien de protección, porque estos parecía que tenían pues protección por anticuerpos. Fíjense, antes de eso, nosotros hicimos una búsqueda en el banco de muestras del INDRE y el único registro que teníamos de rabia en mapaches es de Chiapas de los años 90, que no se hacía todavía caracterización antigénica, por lo tanto no tenía variante, pero es el único que estaba y era como anecdótico, para que vean cómo si no son un problema de salud pública los mapaches en México. Y bueno, por primera vez la vida me hizo justicia y para el 2004
resulta que hubo dos casos de mapaches positivos a rabia y efectivamente fue por transmisión de murciélago. Entonces ahí, esa fue la primera vez que mis hipótesis sí se cumplieron, ¿verdad? Y bueno, más adelante empezamos a ver, pues ahora hay que voltear a estudiar qué está pasando con los murciélagos. Y es que miren, esta diapositiva, por cierto, tengo que darle crédito, se la tomé prestada a mi amigo el doctor Pedro Aguilar, porque es muy bonita y es muy ilustrativa y pues me tomé la licencia académica de hacerlo para que vean la diversidad que hay de especies de murciélagos en el mundo, de las cuales México tiene 143 especies, 18 endémicas y pues de las que hemos estudiado muy poco. Hay de unas de las que prácticamente no sabemos nada. Pero lo que sí sabemos son las variantes antigénicas que estaban descritas desde que se empezó a hacer caracterización en México y aquí pues sí tenemos la Cirucinereus, lo vimos en el estudio que se hizo en Nuevo León. Tadarida brasiliensis, que es de la que se debería haber originado la variante nueva de Cuati, pero que no hay Tadarida en la península de Yucatán. Y vampiro. De vampiro, pues habían caracterizadas tres, pero ya vimos que por ahí tenemos una variante 8 que también circula en vampiros. Y entonces, pues este estudio a mí la verdad me gusta mucho, me inspira y me gustaría algún día lograr algo parecido. En Estados Unidos hicieron este estudio sobre los brincos entre especies que hay de los linajes que ya están descritos en las especies que se sabe que son reservorios de rabia en Norteamérica y con otras especies con las que pueden compartir nichos. Entonces aquí determinaron que hay 10 especies donadoras, es decir, solo 10 especies reservorios y las demás, así como lo son los roedores o los marsupiales, son solo especies que se les conoce como fondo saco epidemiológico o que se infectan pero que no la transmiten activamente. Y esto pues es fácil pensar que se presente en los refugios donde se comparten con varias especies, ¿no? Esto es más o menos sencillo que se presente. ¿Y qué pasa con las que hay en México? Pues miren, me di la labor de buscar cuántas especies de murciélagos se han reportado con rabia en el país y me llevé una sorpresa gigantesca. 32 especies están reportadas con rabia en nuestro país. Entonces empecé a buscar las fuentes originales de esta tabla. Miren, les puse en morado lo que a mí personalmente me consta que sí es positivo a rabia, porque lo hemos diagnosticado en cerebro de estos murciélagos, de estas especies, y han salido positivas. De ahí en fuera, todo lo demás me parecía como anecdótico, primero porque en ningún lado encontré cómo se hizo el diagnóstico, qué técnica usaron, si fue aislamiento en cultivo, si fue por inoculación en ratones, si hubo IFD o solo fue por serología, porque muchos de estos se diagnosticaron con anticuerpos, lo que quiere decir que estuvieron expuestos al virus, más no que sean transmisores del virus. Entonces hay una gran diferencia. Y esto es un área de oportunidad para nosotros para que empecemos a investigar al respecto. Entonces, como les decía, en Estados Unidos tienen establecidos que hay 10 especies donadoras y en México, bueno, de la amplia biodiversidad que tenemos de murciélagos, pues tenemos claro que hay 6. Y receptores están Anthrozoos pallidus, una de Myotis y Artibeus. La de Artibeus está en la literatura, no me consta personalmente, pero está descrito y creo que sí es posible porque llega a compartir refugios con Desmodus, que es de quien se ha visto que la variante que porta Artibeus en México. Ahora, en el caso de Anthrozoos pallidus es muy interesante porque genéticamente, y es que ha habido pocos casos, me ha dado la oportunidad de analizar y pareciera que el linaje de Anthrozoos pallidus que está descrito como que tal vez en México es diferente. Entonces hay que hacer más estudios, pero también hay antrozoos pálidos que han tenido variantes distintas, ¿no? Que no son del linaje de antrozoos pálidos. Entonces, pues es un área de oportunidad también para investigar. Por ahí sí hay estudiantes de veterinaria que tengan interés en realizar estos estudios. Miren, ¿por qué en Estados Unidos tienen tanta claridad sobre esto y nosotros no? Fíjense, en el 2023 23.911 ejemplares de murciélago llegaron a diagnóstico de rabia, de los cuales solo el 5.4% salieron positivos al virus.
quiere decir que hay una vigilancia activa en las especies de murciélagos muy intensa en este país, cosa que no sucede en México. Yo no soy partidaria de que se hagan muestreos así en donde se tengan que estar sacrificando animales para hacer diagnóstico, pero sí podríamos hacer muestreos no invasivos, como monitorear saliva. De ahí podemos hacer RT-PCR, incluso llegar a secuenciar el virus y poder determinar tanto el linaje de rabia que tengan como los periodos en donde se está secretando el virus en saliva y los periodos en los que no, porque no es permanente, esto es intermitente. Bueno. Pues aquí es uno de los ejemplos de lo que hemos avanzado en cuanto a la investigación de las especies de murciélagos y sus reservorios. Saben que la variante antigénica número 6, que originalmente nosotros teníamos caracterizada en la Cirrus cinereus, bueno, pues la variante 6 puede ser una de esas, que es otro ejemplo de variante con diferentes linajes, porque la Cirrus ega es otra especie de este mismo género que también también porta la variante 6. Sin embargo, si se fijan en este análisis, la distancia genética como que nos sugiere que este es un clado independiente. Es muy probable que las especies porten distintos linajes, pero como tenemos muy poquitos ejemplares, todavía no podemos hacer una conclusión al respecto porque necesitamos pues documentarlo mejor, ¿no? Pero es una línea de investigación que Efren Jaramillo en Nuevo León continúa. ¿Y por qué es muy importante estudiar la rabia de murciélagos? Pues porque los murciélagos también son fuente de contaminación o de infección para humanos y animales domésticos. Y mira, en este caso fue muy de llamar la atención. Aquí tengo que decir que el colectivo Murciélagos de Tlaxcala, bien, todo bien, lo hicieron muy bien todos. Y este fue el caso de un chico, ahí está la agresión. Si se fijan, es imperceptible, o sea, nada más porque él fue consciente que el murciélago llegó y lo mordió en su estómago, probablemente si hubiera sucedido esto durmiendo en la noche, ni siquiera se hubiera dado cuenta. Y fíjense lo grave, porque este animalito sí estaba positivo a rabia. ¿Qué pasó? Que inmediatamente lo atraparon y lo llevaron al diagnóstico de rabia. Y aquí fue nuestra querida doctora Ángeles Sosa de el Laboratorio de Diagnóstico de la Secretaría de Salud, quien diagnosticó inmediatamente. Esto lo que les estoy contando es que en menos de 3 días ese murciélago ya estaba diagnosticado, caracterizado y el niño vacunado. Afortunadamente no hubo casos que lamentar porque todo se hizo bien. Y efectivamente, pues yo cuando me mandaron la foto dije, esta es la primera vez que veo un murciélago de estos positivo a rabia. Los chicos de murciélagos de Tlaxcala me corroboraron que era un Myotis melanurrinus y que efectivamente llega a compartir refugio con la Cirrus cinereus. Pero bueno, podría ser con alguna otra especie que sea portadora de la variante 6. Por eso es tan interesante y tan importante que empecemos a estudiar los brincos entre especies que se dan los virus de la rabia de murciélagos, para que podamos ya llegar a conclusiones más concretas sobre cuáles son un peligro para los humanos y cuáles no. Y bueno, pues también otra de las cosas que hacemos es buscar si la distribución descrita para la especie es concordante y si efectivamente, pues sí, Tlaxcala es una de sí es parte del rango de distribución geográfica de Myotis melanurrinus, que de hecho está ampliamente distribuido en el país. Entonces, bueno, ni para pensar que esto pudiera ser un caso atípico o una situación rara, ¿no? No había nada raro bajo el sol. Ahora vamos a hablar de nuestro protagonista favorito del mundo de la rabia, el vampiro. Esto que les estoy mostrando es una base de datos que se hizo durante la pandemia, de eso que nadie tenía mucho que hacer porque no podíamos ir a trabajar y los laboratorios estaban cerrados. Entonces a este grupo de investigadores se les ocurrió, ¿por qué no nos ponemos a buscar todos los registros que haya de Desmodus documentados de todo tipo, colecciones, museos, de reportes, literatura, todo lo que hubiera, lo conjuntaron. Aquí, ojo, están hablando de la presencia del murciélago, no de rabia ni de rabia paralítica bovina. Pero si se fijan, México lleva la cabeza. Lo que quiere decir no es que en México haya más vampiros o que lo que quiere decir es que México lo está documentando bien. Eso habla de que se está haciendo mucho trabajo en ese sentido, ¿no? En cuanto a la
detección del murciélago y a su estudio. Y pues aquí ya casi acabo. Está lo de la rabia de vampiros y en este caso quiero que platiquemos muy rápido sobre rabia paralítica bovina y lo que sucede con vampiros. Elsa Cárdenas es una veterinaria mexicana orgullosamente que está retomando los estudios que en su tiempo hizo en los 80 el doctor Álvaro Aguilar Setién, pionero en este tema de vacunación de vampiros. Y yo por la tosa y por molestona siempre le digo que él no descubrió nada, el hilo negro, que Pasteur ya había dicho que la única forma de combatir la rabia en humanos era combatiéndola en su reservorio. Pero en ese tiempo Pasteur solo conocía a los perros, ¿no? O a los cánidos. Y aquí en América, pues están los vampiros. Entonces, la única forma de combatir la rabia de vampiros, pues es vacunando al vampiro. Y Elsa retoma esos trabajos que en su tiempo hizo el doc y lo consideraron un loco, y ahorita está trabajando con una vacuna que está demostrando que no es que evite que los murciélagos se enfermen de rabia, pero sí evita que secreten el virus. Entonces, muy promisorio. Pero además de eso, él se está haciendo otra cosa, está documentando y es la primera vez que se está teniendo el registro medible y generando como patrones que nos permitan identificar cuando un murciélago vampiro tiene rabia. Y curiosamente lo que ella ha detectado es que, por muy raro, de los 7 que tuvo, no es que tuviera un cuadro clínico similar, no es que la manifestación fuera furiosa en unos y paralítica en otros, sino que más bien lo que vio es que no incrementaron la agresividad, pero sí dejaron de acicalarse. Esa es una actividad que dejó de hacer un murciélaguito que estaba infectado con el virus. Además de que ella está registrando vocalizaciones y la frecuencia y todo para poder hacer ya un, como les decía, un patrón de cuándo un animal está infectado con rabia y cuándo no, porque en murciélagos es muy difícil determinar el cuadro clínico. Y pues estos cambios de conducta, hablando de cambios de conducta, tengo este que fue uno de los casos más recientes de rabia en zorrillo. Este es un mefitis en Aguascalientes. Y para que vean cómo se comporta un murciélago, perdón, un zorrillo con rabia, esto me lo compartieron amablemente los chicos que trabajan en los sistemas de salud de Aguascalientes, que fueron los que les tocó capturar al zorrillo y llevarlo a diagnóstico. Fíjense, esto es verdaderamente impactante porque ven la incoordinación del pobre animal que además está en plena calle en Aguascalientes, lo cual pues está de llamar la atención, ¿no? Pues para que vean, ya tienen para reflexionar sobre cómo se ve un animal con rabia. Y por último, ya porque sé que todos quieren saber sobre esto, los últimos casos que han ocurrido de rabia en México. Pues sí, el lamentable y dolorosísimo caso de la chica de Zacatecas que fue agredida por un zorrillo en su mano el día 22 de junio y entre el 6 y el 9 de agosto empezó a manifestar eh, un cuadro clínico. Yo no soy muy partidaria de casarnos con las descripciones del libro de que la rabia tiene un periodo de incubación de entre 1 y 3 meses, porque eso, casi todo eso fue descrito cuando los perros eran los transmisores. Pero ahora que se está haciendo una transición epidemiológica, es posible que todo esto cambie. Entonces, no hay que guiarnos por esas descripciones tan como paradigmas para describir un cuadro clínico de rabia, no necesariamente. Ella empezó a principios de agosto, muy rápido fue el deterioro. El 13 de agosto la vacunan, el 14 le toman las muestras antemortem, lo cual yo digo que está desaconsejado porque eso interfiere con nosotros para la labor diagnóstica. Y pues posteriormente, lamentablemente, el día 25 de agosto falleció. Esto fue pues muy mediático y aquí quiero hacer énfasis en una cosa que me llamó mucho la atención y es que yo vi esto, después lo quitaron,
pero pusieron esa foto y vi varios por el estilo. Empezaron a hacer sus comunicados y pusieron imágenes de zorrillos que yo decía, esta es la especie que mordió a la niña. ¿De dónde sacan esa información? Tenemos que tener mucho cuidado porque, como les decía previamente, tenemos que evitar que haya campañas de satanización de los animales silvestres y que esto desencadene en matanzas masivas de estas especies, ¿sí? Hasta que no... Nosotros tenemos la responsabilidad de manejar la información con muchísimo cuidado para evitar que suceda esto, porque como ya vimos, los zorrillos también son víctimas del virus, también la sufren y también se mueren. Entonces, no es que la transmitan porque sean malos, sino que pues están siendo alterados. Pero, pues, ¿qué creen que salió? Variante 8. Ya, bueno, Zacatecas se incluyó en el mapa de variante 8 transmitida por Zorrillo. Y luego, este caso de Jalisco inició antes. El cuadro clínico inició eh, previo al de la chica de Zacatecas, pero esto dado lo atípico que fue, pues sí, tuvo sus diferencias. Este señor fue agredido en Jalisco. Ahí es en donde él habitaba, en más o menos mayo. Lo que he escuchado, que no me consta, pero lo que explican es que él no sufrió una mordida por un becerro, sino que él, al estarle suministrando un medicamento, estuvo en contacto con la saliva del becerro en unas heridas que por su trabajo en el campo tenía en sus manos y que esa fue la forma en la que se infectó. El becerro no lo mordió, sino que fue por contacto con la saliva. Se pudo haber evitado si el señor usaba guantes. Desgraciadamente, al parecer no lo hizo. Entonces él empieza el cuadro clínico, pues ya mucho más que el mes. Es normal, si fue una forma atípica de infectarse, pues el periodo de incubación probablemente sea típico. Ya para el 8 de agosto se notifica que es un caso probable de rabia y se toman muestras. Y él fallece el 28 de agosto. Ahora, cosas importantes. ¿Por qué él falleció en Colima? El señor vivía en una localidad de Jalisco que se llama Tonila. Si se fijan aquí en el mapa, para que luego no nos digan que no ubicamos geográficamente dónde está, Tonila está más cerca de Colima que de Jalisco, de Guadalajara, perdón, de Guadalajara. Jalisco es el estado. Y entonces, pues lo llevaron a un hospital y ahí fue donde le dieron pues la atención al paciente. Y esto es muy importante porque es el segundo caso que se presenta de transmisión de rabia por ganado y curiosamente también fue en Jalisco el primero. Pero otra cosa que es muy interesante y que quiero que reflexionemos al respecto es, ¿cuál fue la especie transmisora? Un becerro. También fue variante antigénica 8, eso es los dos casos que tenemos ahorita son de variante antigénica 8. La transmitió un becerro. ¿Quién le transmite rabia a los becerros? Los vampiros. Pero ¿quién es quien agredió a la chica en Zacatecas? Un zorrillo. ¿Quién transmitió rabia al becerro en este caso? No lo sabemos. Entonces, esta es una necesidad de empezar a generar las herramientas que nos permitan discriminar cuándo está, en el caso de la variante 8, cuándo está involucrado un zorrillo y cuándo está involucrado un hematófago. Sobre todo porque, como ustedes saben, las actividades que involucra la campaña de rabia paralítica bovina están dirigidas a los murciélagos hematófagos, pero tal vez los zorrillos también pueden estar formando parte de este ciclo, ¿o no? No sabemos, lo tenemos que investigar. Ahora, para cualquier caso, ¿cómo podemos evitar que la gente se muera de rabia? Vacunando. Aquí están México es muy transparente en su normativa. Esta guía de atención antirrábica al paciente expuesto está gratis, está en línea, la pueden bajar, ahí pueden consultar. Lo primero que van a ver es una evaluación del tipo de riesgo que tienen, porque ver un murciélago o estar cerca de un murciélago no es un contacto de riesgo, pero si lo lamió,
Si por alguna razón entraron en contacto con mucosas, eso sí podría ser. Entonces el médico tiene que evaluarlo. El riesgo grave es cuando definitivamente hay contacto con en piel con solución de continuidad, así lo describen ellos, o cuando efectivamente se tiene comprobado que el animal tenía rabia y falleció, como en el caso del señor de Jalisco, que el becerrito falleció como a la semana y ese becerrito lo enterraron y ya no se le pudo hacer diagnóstico, ¿no? Entonces, también muy importante que sepan que existe un esquema profiláctico cuando hay riesgo laboral. Los veterinarios que en la práctica atienden a perritos y gatitos que están en la ciudad y que están vacunados, realmente no están expuestos al virus de la rabia. ¿Quiénes sí? Los que trabajan en campo, los que trabajan fauna silvestre y los que trabajan en la campaña de rabia paralítica bovina. A ellos sí hay que vacunarlos sí o sí. Y este esquema, la OMS ahora autorizó reducirlo a 2 dosis, ¿no? En el día 0 y en el día 7. Y luego están los esquemas profilácticos post exposición, que hay diferentes dependiendo de la condición inmunológica de cada paciente. Y pues está disponible, esto lo saqué de la guía que les enseñé, la pueden buscar ustedes y consultarla. Claro que si tienen dudas, con gusto nosotros los vamos a orientar. Y bueno, pues ahora ya nada más me queda agradecerle a todo el grupo de colaboradores que han participado con nosotros a lo largo de este tiempo y todo su apoyo y el aporte de sus conocimientos. Y bueno, especialmente que también tengo que mencionar que el doctor Octavio García González de ITRASIC nos patrocinó el estudio de zorrillos, porque pues en el INDRE nosotros trabajamos enfermedades en humanos, no en fauna silvestre, y él amablemente se ofreció a ser patrocinador de este estudio. Por supuesto que tengo que mencionar a todos los analistas y los que diagnostican rabia en la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, porque sin ellos este trabajo no sería posible. Les agradezco su compromiso y toda su responsabilidad con la que llevan todos estos casos. Y pues a mis chicas superpoderosas, aquí están mis alumnas, Aurea, Paola, está la doctora Fabiola y Senia y Mariana, que más adelante también van a dar de qué hablar cuando terminemos los estudios que estamos haciendo. Y por supuesto a mi mentor, al doctor Álvaro Aguilar Setién, que pues él ha sido el promotor más grande que he tenido en todo mi trabajo. Muchas gracias. Gracias por aguantar 1 hora y media. Y por último, nada más quiero recordarles que el 28 de septiembre es el Día Mundial contra la Rabia. Y esto es en conmemoración a, pues es el aniversario luctuoso de Luis Pasteur, que gracias a él hemos logrado salvar millones de vidas a lo largo de la historia. Y es todo. Estoy lista para las preguntas. Doctora, pues muchas gracias por la interesante plática. Como bien lo comenté al principio, iba a ser un tema sumamente interesante. Creo que es importante recalcar que para nosotros como médicos veterinarios, en pequeñas especies, que es el enfoque primordial de la escuela de la Federación Canófila, pues es un tema muy relevante. Es interesante que hoy los chicos que están aquí presentes, y bueno, el público en general también, y colegas o pasantes, entiendan cómo está conformada la historia natural de la enfermedad, que entiendan todo lo que está alrededor de un virus que está pues vinculado con nosotros, porque somos sensibles a él, y que entendamos, o sea, que los chicos empiecen a entender la importancia de conocer cómo se desenvuelven estos microorganismos y la importancia que tenemos de acuerdo a nuestra función, nuestra actividad profesional para incidir en cortar esta transmisión, entender cómo funcionan los reservorios, las especies susceptibles y dentro de ellas dónde estamos ubicados, qué podemos hacer. Y algo que se me hace súper interesante es que enfatizaste muchísimo, o al menos para mí fue evidente, la necesidad de continuar investigando, de continuar pues, alimentando de información alrededor de estas enfermedades, de estos agentes etiológicos que provocan enfermedades tan importantes porque afectan al ser humano, son
zoonóticas. Y no solo para decir, como por ahí ahorita va a haber unos comentarios, vamos a leerlos, donde dicen, no solo para satanizar a las especies que están siendo transmisoras, sino para entender cómo funcionan y nosotros tomar las medidas preventivas más adecuadas y sobre todo tener conocimiento de esto y poder ser entes que pues den información real, que divulguen información como lo estamos haciendo ahorita para que no haya esta información errónea que pueda generar problemas que afecten nichos ecológicos o a poblaciones animales sin ton ni son, ¿no? Como a veces sucede en algunos gobiernos que quieren tapar el sol con un dedo y hacen barbaridades. Pues aquí están los expertos como tú que puedan estar asesorando y dando pauta que con esta información se tomen buenas decisiones. Y todos los veterinarios creo que tenemos la obligación siempre de educar a todos nuestros clientes, a la gente con la Totalmente. que vivimos. Y hoy estás regalándonos esta oportunidad de enriquecernos para poder conocer a fondo esta información. De verdad, muchas, muchas gracias, doctora. Voy a empezar a dar lectura a las preguntas, que son muchísimas. Marisela Gabriela Metaca Palafox comenta de que en Baja California sí pueden examinar entrada y seguimiento de huellas de perros y gatos y fauna silvestre. Dice que allá la vacunación de rabia es muy escasa por la cantidad de perros que vienen de Estados Unidos vacunados cada 3 años o montones de gente antivacunas y que es muy difícil hacer entender a sus clientes la importancia de la vacunación, ¿no? Entonces creo que es un elemento importante ahí conocer por qué pueden estar sucediendo estas situaciones. Ana Cecilia Pérez dice que en el caso reciente del zorrillo, vio al día siguiente publicaciones amarillistas con imágenes de inteligencia artificial de zorrillos amenazantes y agresivos, que lejos de informar estas imágenes causan miedo y por esa causa muchos cacomixles los sacrifican porque hay creencia de que siempre tienen rabia y en estos casos con el zorrillo puede pasar lo mismo, ¿no? Entonces, bien, lo que comentabas, ¿no? Que es importante identificar qué especies son las que pueden estar entrando en qué papel dentro del ciclo de transmisión y no, pues, no satanizarlas, ¿no? Sí, y miren, en el caso de los cacomixles, en México no hemos tenido, al menos en la Secretaría de Salud, en lo que yo recuerdo, no hemos diagnosticado cacomixles positivos a rabia, que sí se pueden infectar. En Estados Unidos hay pocos casos y todos han sido de transmisión de algún murciélago insectívoro al cacomixtle, pero no es frecuente. O sea, sí, yo no digo que si los muerde un cacomistle no vayan a que se vacunen, por supuesto que sí, pero de ahí a que haya rabia no tenemos evidencia de que sean portadores del virus. Perfecto. Y ahí es lo que preguntaba, que si había casos en México, porque conocía de casos en Arizona. Pues ya lo respondiste, doctora. Muchas gracias. Tamara Emiret Vázquez pregunta que por qué los otros lisavirus no se han aprobado en comparación con los 18 ya aprobados, que si hay alguna diferencia en las estructuras para que no lo sean. Medio rara la pregunta. No, bueno, se sigue un protocolo, el Comité Internacional de Taxonomía de los Virus sigue un protocolo en el que se tiene que demostrar varias cosas para que se considere que es una nueva especie de lisavirus. Entre ellos, tienen que demostrar la reactividad con otras especies ya descritas, las distancias genéticas, es decir, ahora todos son con genomas completos, no, ya no aceptan que sean secuencias parciales, sino que tienen que ser el genoma completo y otros tantos estudios inmunogenéticos de, bueno, sí, la patogénesis en ratón y cosas así para poder hacer la propuesta. Entonces, hay cuatro que están en propuesta. Están Matlo, Fala, Divaca, no me acuerdo del otro. Son cuatro que están propuestos, pero todavía no se hace la evaluación. Y es que los comités sesionan con cierta periodicidad y entonces por eso todavía no están aceptados, pero sí ya están reconocidos como propuesta de nueva especie. Excelente, doctora. Ana Cecilia Pérez pregunta que si entonces en rabia humana la transmisión es solo por trasplantes y no por mordida o saliva. Ah, no, eso no ha sucedido. No. Como decías de los zombies, ¿no? Todavía Sí, no. no es real lo que vemos en las películas. Tamara Miret Vázquez León pregunta si algunas zonas geográficas pueden hacer que los casos de rabia en animales silvestres puedan favorecer el aumento.
Sí, claro. Esa es una de las características que determina que se presente en la emergencia de nuevos reservorios, las interacciones interespecíficas que hay en un ambiente, ¿no? Es decir, la disponibilidad de especies reservorio que interactúen con otras no reservorio y que pueda haber estos brincos entre especies, sí, esa dinámica, por eso es muy local, por eso les decía que el papel de reservorio de una especie no va a ser igual a lo largo de todo su rango de distribución. Puede ser muy restringido. Una puede ser reservorio, como en el caso de los quincayús en Perú, exclusivamente en Perú, tenemos que los quincayús ya tienen su propio linaje de rabia y ahí son, pues ya como aquí los cuatíes, pero los cuatíes se distribuyen, o sea, aquí los cuatíes de Yucatán y de Quintana Roo sabemos que tiene rabia, pero en todo lo demás de la distribución de México no hemos tenido casos, excepto uno por ahí que no me acuerdo bien dónde está, perdón, pero no es muy frecuente, ¿me entienden? Entonces sí es muy importante que sepamos bien el rol que está jugando una especie dentro del ciclo de transmisión, dependiendo de la localidad, porque esa es evaluación de riesgo, saber esta especie puede o no transmitir el virus. Y ahí es donde entra la importancia de conocer los detalles de cuándo son reservorios o cuáles son susceptibles, para que igual con el hecho que comentabas, ¿no? De afectan a todos los mamíferos de sangre, o los animales de sangre caliente, pues entonces todos ellos son susceptibles en un momento dado y si en cuestiones de prevención hemos tenido contacto o alguna situación con ellos, pues con la signología relacionada, pues atenderse en ese sentido. Y lo que comentabas, ¿no? También con el caso del bovino, que pues cómo es importante esas actividades que a veces parecen molestas o que incluso costosas desde algún cierto punto de vista, como el uso de guantes, pueden hacer diferencia cuando manejamos, trabajamos o hacemos actividades con animales, porque no sabemos en unas situaciones de granja o algún animal que viene de otro país, en el caso, por ejemplo, de animales de compañía, viene de otro país y no sabemos si tuvo interacción como ese husky que peleó con un zorro, con algún animal silvestre, llega con alguna signología, uno se confía, que son los casos típicos que vemos día a día, y resulta que hay una relación con una enfermedad zoonótica con esta alta mortalidad que tienen. Entonces, qué importante es conocer todos esos detalles y poder trabajar con base en ese conocimiento. Eni Aller nos pregunta si en los casos de rabia que han pasado y no se han tomado no se han tomado muestras en los animales, ¿qué es lo que se debe de hacer para los animales y cuáles son las medidas? Bueno, cuando se tiene al animal agresor, pero normalmente para cuando las personas acuden al hospital es porque ya pasó mucho tiempo de la agresión y al animal agresor pues no lo tenemos disponible. Entonces, cuando está disponible, como fue en el caso de Tlaxcala, del miotis de Tlaxcala, inmediatamente va a diagnóstico. Entonces, como les decía, ese caso fue bien todo, porque en 3 días se hizo todo y se salvó una vida, ¿no? Se diagnosticó, se caracterizó, se vacunó. Bien, eso es lo que hay que hacer. Pero en ocasiones no se tiene ni oportunidad, como es el caso de Zacatecas. La niña fue agredida, pero ella tal vez no lo mencionó, o me parece que lo mencionó y la llevaron a atención médica y solo le lavaron la herida y le dieron paracetamol o algo así, pero no consideraron que fuera un contacto de riesgo y entonces no recibió la profilaxis antirrábica que debió haber recibido en tiempo y forma, y ya cuando se la dieron era demasiado tarde. Entonces, cuando está disponible el ejemplar, pues inmediatamente llevarlo a diagnóstico. ¿Qué es lo que recuerdo siempre se decía por ejemplo, en los noventas, que fue cuando crecí, que decían que si alguien era mordido por un perro, tenían que atrapar al perro, llevarlo a observación. Ahora ya no es necesario que esté solo en observación, ya se puede hacer Bueno, algún con tipo los de... perros sí, porque eso indica la NOM 011. Cuando hay agresión por perro, sí tienes que mantenerlo en observación durante 10 días. Si el perro sobrevive, no tiene rabia, entonces no tiene sentido que te vacunen, ¿no?
Y eso es lo correcto. Incluso en cualquier animal domiciliado, es decir, si te muerde un mapache que es mascota, si lo puedes observar durante 10 días, no te necesitas vacunar contra rabia si el animal sobrevive. Tenemos esa ventana de 10 días para iniciar la profilaxis antirrábica. O si el animal muere, inicias cuadro de vacunación. Y Si el resulta que diagnóstico. es negativo por laboratorio, entonces ya no lo continúas. Pero mientras ya empezamos las acciones para prevenir que te dé rabia. Excelente. Juliana Cervantes pregunta, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir el virus de la rabia fuera del cuerpo del animal? Pues mira, es un virus de RNA y es un virus envuelto, lo cual que lo hace súper termolábil y, o sea, no es muy eficiente para sobrevivir. Eso sí es uno de los grandes retos para la vacunación oral. Por eso, porque se tienen que generar cebos y condiciones muy particulares, incluso hasta para las vacunas del ganado. Saben que es necesario estrictamente mantener la red fría porque si no, esa vacuna ya no va a funcionar. Entonces, no es que haya transmisión por fomites ni nada por el estilo. La verdad es que es un virus bastante lábil. Ok, Fabiola Ramos pregunta, te agradece por la ponencia y te pregunta si puedes repetir la diferencia entre reservorio y vector en Claro que relación a... sí, con mucho gusto. Reservorio es una especie que tiene su propia variante y que es capaz de mantenerla de manera independiente sin la intervención de otras especies. Y el vector es una especie que no posee su propia variante, pero que es susceptible y que no la mantiene circulando entre individuos de la misma especie, pero que bajo ciertas circunstancias la puede transmitir. Gracias, doctora. Fernanda Beaira Chombo pregunta que si en el caso del becerro, el dueño o el propietario con quien estaba este Ay, becerro, perdón, no escuché. eh, te- que en el caso del, pregunta que si en el caso del becerro, el dueño de este, si no llegó a sospechar o ver que el becerro se comportaba de forma extraña, irregular o No, anormal. sí, claro que sí. Él estaba consciente de que los becerros estaban enfermos, por eso los estaba medicando. Sí, sabía, y el becerro murió como menos de una semana después, y no es el primer caso de becerro con rabia ahí, o sea, sabemos que hay otros casos, pero bueno, hay una baja percepción de riesgo, tan como que lo medicó sin usar guantes, ¿no? Viridiana Sarabia pregunta en dónde puede consultar el estudio que realizaron en Parque Cava de Cancún. Ay, pues está publicado. Mira, lo más fácil es que si quieres me buscas en ResearchGate y me lo pides y te lo mando, por si no está gratis en línea, no lo recuerdo, pero ahí hay, y no solo este de rabia, o sea, tenemos de esos mapaches y de esos cuatíes, se les ha buscado de todas las enfermedades infecciosas que se puedan imaginar, porque tomar una muestra de un animal silvestre amerita que se le busque todo, de todo, ¿no? Entonces... hay varios. Con muchísimo gusto te lo comparto. O si gustas ponerles tu correo electrónico ahí en el chat, Sí, aquí igual y por está. ahí. Perfecto, miren, ahí lo pueden obtener y bueno, ponerse en contacto con la doctora. Nubia Costa pregunta cómo se maneja la vacunación de animales silvestres en zonas con alta biodiversidad. Pues no se maneja. En México no hay un plan de vacunación de fauna silvestre. Sería carísimo, ¿no? Sería Es costosísimo. caro, pero costo-beneficio, miren, porque yo me puedo pasar 5 horas hablando de rabia y ya es bien tarde para muchos y agradezco a los que se mantienen despiertos y siguen escuchando. Estados Unidos y Canadá tienen un programa de vacunación oral que ha ayudado a eliminar algunas variantes que también afectan a fauna mexicana. Por ejemplo, la de coyote. La de coyote en Texas empezaron a vacunar. En Texas y Arizona vacunan aventando cebos por helicópteros y avionetas. Y esa variante se eliminó. Ya ni siquiera existe en México y sabemos que no existe porque la hemos buscado y no la hemos encontrado. Entonces, sí es muy eficiente, pero es demasiado caro.
Y en este caso, bueno, pues ellos sí tenían, bueno, las condiciones en esos estados, Arizona, Texas y Sonora, Chihuahua, sí, pues son similares y entonces ha servido. Pero imagínense tratar de aplicar lo que es la vacunación oral de zorrillos en Estados Unidos, que es un reto y que tampoco ha sido tan eficiente como lo ha sido la de mapaches, porque los zorrillos resulta que tienen una característica, ellos no se tragan la comida, la roen. Entonces lo que está pasando es que todo el sebo, pues lo roen la vacuna se queda en su hocico, ya no nos la tragan y entonces no hay presentación de antígeno ni nada y entonces no hay respuesta inmunológica, no es tan eficiente. Ahora imagínense, ellos tienen menos especies de zorrillos que nosotros. No es lo mismo vacunar a un zorrillo así a uno así. Necesitamos generar estrategias y además también conocer para las especies que son endémicas de México, como el Espilogale yucatanensis, cuánto duran los anticuerpos en un zorrillo, cuándo tendrías que revacunar, cuándo es la etapa idónea, ¿no? Todos esos estudios se tienen que acompañar con estudios etológicos, entonces diseñar un plan de vacunación oral es complejo y requiere de la participación de todos, de ustedes, veterinarios, de los biólogos, de los médicos, de todos podemos aportar algo para hacerlo bien. No se trata de importar tecnologías que no necesariamente son útiles para nuestro país porque aquí hay más especies y diferentes ciclos del virus. El concepto de una salud, ¿no? Aplicado Totalmente. a un problema. Y la necesidad de que podamos hacer estudios específicos, ¿no? O sea, no solo copiar, sino desarrollar lo que a nosotros Aquí, claro. nos aboca. Katia Montesinos pregunta si, ¿cómo varía la presentación clínica entre perros y gatos? Pues creo que ahí más bien es área de nosotros. Creo que No, mira, yo lo que he visto en gatos es que el 90% de las veces presentan rabia furiosa. Si de por sí hay unos gatos que ya parece que están furiosos todo el tiempo, luego con rabia es una cosa monstruosa. Pero algo que sí he visto, porque he visto fotos, es que presentan anisocordia. Es algo muy característico con ellos. Y sí hay hiperactividad, pero también pues dejan de comer y hay esta acumulación de la saliva en el hocico, lo que ya lo lleva veo. a que constantemente tengan tanto su barbilla como sus patitas mojadas, porque al estar babeando se están mojando todo el tiempo y dejan de acicalarse. Otra cosa igual que los murciélagos vampiro. Dejan de hacer ese aseado que hacen ellos todos los días, no lo hacen. Entonces eso ya es como señal de alarma cuando un animalito, un gato, deja de acicalarse. Para el público que está por acá y no es veterinario o médico, la anisocoria es un signo donde se ve la pupila más grande en un ojo que en otro, o de diferente tamaño, y es muy, muy característico de problemas neurológicos. Ok, vamos a seguir leyendo las preguntas. Eh, Luz Sil agradece por la plática y comenta, casi siempre la vacuna está agotada. Para quienes trabajamos con murciélagos en campo, esto es un problema y siempre está la duda de cada cuánto tenemos que poner un refuerzo. Miren, lo que yo recomiendo es que antes de revacunarse se titulen de anticuerpos, porque si su respuesta está aceptable, es decir, si cumplen con esto de 0,5 unidades internacionales por mililitro, ¿para que se revacunan? No es necesario. Entonces, primero les recomiendo que hagan esto. La vacunación solamente si estuvieron expuestos, es decir, los que trabajan con murciélagos como la doctora Luz, si los mordió un murciélago. Y obviamente pues no van a tener manera de decir, ay, fue este murciélago, ¿no? Más si los mordió y se fue, pues no van a ponerse a buscar uno por uno cuál, ¿no? Y si no sabemos el estatus de esa especie, si es o no portadora de rabia, hay que vacunarse. Entonces, dependiendo del riesgo de la exposición, pues les van a poner 2 dosis más. Sí, sé que es complicado conseguir la vacuna, pero créanme, cada vez lo he visto más. Cuando están cerca de caducar los lotes, hay lugares en donde se avisa y así de, tengo tantas vacunas, tantos esquemas disponibles
y entre las redes de gente que trabaja con murciélagos se avisan para que se lleven a vacunar, ¿no? Sobre todo yo digo que hay que darle prioridad a los estudiantes que nunca han sido vacunados, porque ellos son a los que hay que proteger, ya los que tenemos anticuerpos ya de mucho tiempo, y les puedo asegurar que sí, la inmunidad tiene muy buena duración. Las vacunas que se aplican en México son maravillosas, porque yo tengo desde el 2008 sin vacunarme y nunca he necesitado un refuerzo. Entonces, confíen, pero sí, lo ideal, lo recomendable es hacerse el monitoreo, la titulación de anticuerpos antes de decidir revacunarse. Muchas gracias, doctora. Lía Castruita te agradece y te felicita por la excelente ponencia. Aranza Montaño Barrera pregunta, bueno, te agradece por mantenernos actualizados y quiere saber qué evidencia científica o artículos comprueban estas otras formas de transmisión que mencionó antes. Bueno, miren, de la transmisión por aerosoles, hay unos estudios que hizo, ay, Dennis, se apellida Dennis, en los sesentas, pero tienen ciertas fallas. Número uno, tienen que considerar que las técnicas diagnósticas en los sesentas no eran tan sensibles como ahora. Y número dos, se cuestiona mucho porque lo que él hizo fue meter zorros y, y otros, no me acuerdo qué otro, pero recuerdo muy bien lo de los zorros en jaulas a las cuevas donde había muchos murciélagos y demostró que se infectaban. Pero en algunos foros he visto que le hacen la crítica que había ciertos espacios en donde podía haber contacto del zorro con el murciélago, contacto directo. Que eso pues tira la hipótesis de que es por aerosoles. Ahora, por aerosoles sí ha habido casos de, no de rabia, pero del lisavirus europeo, y también de rabia hubo un caso en uno de estos fermentadores donde se produce vacuna, que fue por contaminación de aerosoles. Es decir, ese sí fue, pero tiene mucho que pasó. Sí están documentados. Yo tengo esos artículos. Si quieren, también se los puedo compartir. Si me los piden, se los busco y los tengo de casos de transmisión por aerosoles. Ahora, de casos de trasplante de córnea, sí hay. Hay. De hecho, el CDC hizo todo un estudio porque hubo uno que el mismo donador infectó como a 7 personas, o sea, donó 7 órganos distintos y eso fue interesante porque había unos órganos que sí y otros que no. Entonces, como para que nos daba algún indicio sobre la distribución del virus en diferentes tejidos. Eso sí, están súper documentados. Tú entras a PubMed y los buscas y ahí están, y están gratis, ¿eh? Muchas gracias, doctora. Continuamos con las preguntas. Daniela de la Paz Paredes León comenta, considerando los recientes casos de rabia en humanos y el papel que desempeñan tanto la fauna silvestre como los animales domésticos en la transmisión, ¿qué estrategias integrales podrían fortalecer la vigilancia, prevención y educación comunitaria para reducir el riesgo en la población? Mucha promoción de la salud. Miren, incluso nosotros, como les comentaba, con el doctor Pedro Aguilar y Melanie Aguilar de COIDES, hemos estado tratando de impulsar el generar banners, pero en idiomas, en lenguas nativas, ¿no? De pueblos originarios, porque vemos que hay una falta de estrategias dirigidas a personas que no hablan español y hacer, pues, miren, ustedes como médicos veterinarios tienen una gran responsabilidad y más porque rabia es el ejemplo claro de que se requiere el enfoque de una salud. Pero aquí, ustedes que son los que conocen mejor la rabia, porque los médicos humanos no estudian rabia. Como no es un problema frecuente en México, pues no se estudia mucho. Entonces, los que tienen el conocimiento son ustedes y como veterinarios, pues llevan la batuta en qué actividades hay que hacer. Creo que ahorita lo que más importa es hacer campañas de prevención y promoción. Y hay que asesorar sin generar
actitudes negativas contra la fauna silvestre, pero hay que asesorar a la gente. Para mí lo más sencillo es decir, bueno, si te muerde cualquier mamífero, vea que te vacunen, o sea, no pasa nada. Si te vacunan, no te vas a morir, no tienes que matar al animal, no tienes que hacer nada más que ir a que te vacunen, ¿no? Entonces, y eso créanme que si ustedes van y dicen que los mordió un animal de fauna silvestre o un murciélago, sí los van a vacunar, porque sabemos que es la única forma de evitar que alguien se infecte con el virus, ¿no? Y también creo que en la norma 011 de Secretaría de Salud explica muchos elementos que hay de la campaña, ¿no? Como tal, toda la difusión que... De la toma de que- decisiones. Hay un algoritmo para toma de decisiones dependiendo de la especie que te agredió. Por ejemplo, ahí Así se es. indica que si te muerde un roedor, no te van a vacunar, porque sabemos que cuando un roedor tiene rabia, pues le da rabia paralítica y entonces difícilmente vas a ver a un roedor reactivo ante los estímulos, eh, pues enfermo de rabia, ¿no? Entonces, si te mordió porque te quería robar los las chips que traes en la bolsa o porque quería darle una mordida a tu alegría o así. Una ardilla en los viveros de Coyoacán no tiene rabia. Entonces, si vas y dices que me mordió la ardilla, pues no te van a vacunar definitivamente. Por eso hay que hacer un análisis de riesgo, pero necesitamos que el análisis de riesgo esté bien hecho con el conocimiento de los ciclos que hay locales para que se pueda hacer un análisis adecuado. Y el conocimiento ahí es el que es clave, ¿no? Conocer bien cómo se transmite y las variantes, etcétera, y las especies susceptibles para no transmitir información o que se mantenga información errónea. Fernanda Monserrat Díaz Nieto pregunta por qué hay casos en los que el virus es más agresivo en humanos que en animales. Mira, es muy complejo de explicar. Yo creo que tiene que ver con varios factores. Uno es la condición inmunológica de la persona o del individuo, pensando en otras especies, no solo en humanos, pero también tiene que ver con el tipo de virus, es decir, los virus que se transmiten entre organismos filogenéticamente más cercanos tienden a ser más exitosos que los que se transmiten entre los que son filogenéticamente más lejanos. Esto es lo que les llaman virus homólogos o virus heterólogos. Es decir, un virus de perro en perro es tremendamente eficiente y el ciclo se cumple al pie de la letra, como del libro. Si la transmisión es por otra especie, por ejemplo, por un murciélago insectívoro, podemos esperar que el periodo de incubación sea distinto y, por ejemplo, no es lo mismo, y sí, estas son diferencias que sí se han estudiado. La inoculación, la cantidad de inóculo que te puede hacer un murciélago comparada con la que te puede hacer un carnívoro terrestre y la profundidad a la que se hace. Porque se fijaron la mordida que le dio el miotis al niño de Tlaxcala. Era, o sea, algo verdaderamente superficial, pero eso es suficiente para que esa persona pueda adquirir la infección. Sin embargo, cuando hay una agresión por un carnívoro, es una agresión profunda, hay lesiones. Ustedes ojalá que nunca les toque ver a una persona poliagredida por un perro, ya no digamos un zorro, un coyote, un perro que puede llegar a ser lesiones mutilantes y la inoculación es muy profunda, incluso puede llegar ya directamente a inocular sobre nervios y todo, ¿no? Entonces, las propiedades de estos virus de la rabia son diferentes porque unos tienen una habilidad para replicarse en fibroblastos mayor que las que otras cepas, ¿no? Precisamente por esto. Entonces, hay propiedades biológicas inherentes a las variantes que también hay que considerar. Por eso a veces los casos son, me recuerdo, por ejemplo, el caso de los niños de Oaxaca que el periodo de incubación fue de 15 días, pero los niños tenían una condición física muy precaria, eran niños muy débiles, eran niños mal alimentados, entonces claro, su sistema inmunológico estaba pues totalmente abatido, ¿no? Eran niños que pudieran haber reaccionado ante el virus y eso pues también determinó que fuera tan rápido
pues la tragedia, ¿no? Que ustedes conocen. Gracias, doctora. Voy a leer solo unas cuantas preguntas más por el tiempo, ya estamos en cerca de las 2 horas y muchas de las preguntas que están redactando en el chat ya se han ido respondiendo con algunas otras respuestas. Mayra Jocelyn Pérez Silva agradece por la plática, dice que es un tema que no debería perder relevancia y te pregunta si consideras que en la CDMX hay alguna especie, supongo silvestre o no es de compañía, en especial a la que se le deba prestar atención por el riesgo de transmitir rabia. Eh, en Ciudad de México, no, no tenemos evidencia de la circulación de virus. Sin embargo, sí sabemos que hay poblaciones de miotis migrantes. Entonces, yo por eso les digo que no investiguemos. Si es fauna silvestre, hay que ir a que te vacunen, ¿no? ¿Para qué, para qué entrar en dudas? Pero también, pues, considerando que si es un roedor, no te van a vacunar. Y Porque depende de la especie. las ardillas en la Ciudad de México no tienen rabia. Cacomixtles no tenemos la evidencia, pero bueno, tampoco metería las manos al fuego de que no, porque los cacomixtles también cazan murciélagos, ¿no? Entonces, eso es un spillover que podría suceder. Y como no podemos garantizar que ese cacomixtle ha estado siempre en la Ciudad de México, pues no, no metería las manos al fuego. Pero como tal, no hemos identificado la circulación del virus de la rabia, ni siquiera en poblaciones de gatos en México, que también cazan murciélagos, que es otro spillover muy frecuente. No, 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 pues no, no hay. Entonces, por Pero ahí no quiero decir que no pueda haber, ¿eh? los cacomixles y, bueno, los gatos que no están, que no son indoor, ¿no? Que no están dentro de casa y que tienen la oportunidad de cazar algún reservorio, Sí, que por claro. ahí pueda estar. Marco Antonio García Morales pregunta que, dice, comenta, en zonas rurales donde el acceso a centros de salud es limitado o tardío, pregunta si realmente la vacunación post-exposición en un centro de salud es la única opción viable tras un contacto con un animal posiblemente rabioso o qué alternativas podrían implementarse para salvar vidas. No, no, no hay que jugarnos. La vacunación ha salvado vidas y la va a seguir salvando. Acuérdense que tenemos una ventanita de 10 días y se puede conseguir la vacuna. Entonces, tal vez en las clínicas rurales no cuenten con ella porque en muchas ocasiones tampoco pueden garantizar el suministro eléctrico para mantener la red fría, pero a nivel central la tienen que tener. Entonces, esto implica que inmediatamente después de la agresión acudan a su clínica y reporten. Se abre un estudio de caso con el EpiRap y la jurisdicción tiene que gestionar la adquisición del biológico. Excelente. Guadalupe González Benítez pregunta si hay algún diagnóstico de rabia en perros aparentemente sanos. O sea, una muestra ante morte, Ajá, yo creo que sí. bueno, no, no se hace. No creo que se haga en ninguna especie. Lo que sí puede haber, no lo he visto en México, pero lo he visto en Brasil, es que a perritos que no están vacunados, cuando los muerde un animal silvestre, los vacunan como posexposición, como a los humanos, para evitar que les dé rabia. Lo hacen en Brasil. En México, que yo sepa, no, pero tampoco he visto que se haga diagnóstico antemortem en animales. No. Ok. Fernanda Beairia Chombo pregunta si hay casos confirmados en el mundo y en México de rabia en tlacuaches o zarigüeyas, o en marsupiales, Ah, ¿no? esa es una pregunta muy interesante. Sí hay casos de rabia en tlacuaches. Es un fenómeno raro, pero no en México. Yo he visto casos confirmados en tlacuaches en Brasil y en Estados Unidos. Listo, pues creo que con esta última pregunta vamos a cerrar el webinar de esta noche. Te quiero agradecer profundamente, doctora, y como comentabas al principio, agradecerle también al doctor Samuel Serrano, nuestro
colaborador docente y colaborador en la coordinación, por su excelente recomendación contigo. Y aprovecho para hacerles la invitación para dentro de 15 días, el jueves 18, tenemos un webinar que me da mucho gusto presentarlo. Es un chico de la escuela de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, que el doctor José Luis Pairo fue su sinodal y le gustó mucho el trabajo. Está relacionado con la percepción de maltrato animal en una demarcación de la Ciudad de México. Pero por ahí unas encuestas y hay información relevante de comparativa con lo que percibe la sociedad con en relación a las leyes, que creo que a veces hay disonancia. Bonita noche. Muchas gracias a todos, que descansen, muy buenas noches.